Bien, muy buenos días, honorables ediles. Hoy 7 de mayo, siendo las 9:30 de la mañana, damos inicio a la sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo Local. Señorita secretaria, con muy buenos días, por favor, sírvase llamar a la lista y verificar el quórum. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente las personas que se encuentran y se conectan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. José Cornelio Hernández. Melissa, muy buenos días para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para los funcionarios invitados el día de hoy a esta sesión, para las personas que nos siguen en las redes sociales, bienvenidos todos. Hoy viernes 7 de mayo de 2021, en sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Lilia Bella Bojacá. Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Muy buenos días, Melissa. Buenos días, compañeros ediles. Un saludo a las personas invitadas del día de hoy que nos estarán acompañando. Saludando a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Y también, veo que aquí están ingresando, a toda la comunidad engativeña. Dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Un excelente día, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 7 de mayo de 2021 en sesión Comisión de Plan de Desarrollo, saludando a los honorables colegas, a usted, señorita secretaria, como es de costumbre a la comunidad gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales y a los invitados del día de hoy. Pablo Emilio Molano presente, Partido Centro Democrático. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez presente, muy buenos días. Saludando cordialmente a sus señorías, señoritas secretarias, a los colegas de la corporación, a los invitados y por supuesto a los que se conectan a diario por nuestras redes sociales. Presente, muchas gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, muy buenos días para todos y todas. Un saludo especial a mis compañeros ediles, mis compañeras edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales y por supuesto a los invitados del día de hoy. Fabián Peña presente. Lina Pinzón Arias. Buenos días, Melissa. Buenos días, Pilar. Ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días. Me alegra saludarlos. Bienvenidos los funcionarios que nos acompañan el día de hoy para el desarrollo del tema principal de la sesión hoy 7 de mayo en Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Saludar especialmente también a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinzón Arias presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, presente hoy 7 de mayo de 2021, saludando a la ciudadanía que está participando en el homenaje a la niña Valentina, muerta como consecuencia del lanzamiento de gas lacrimógeno en el sector de la UPZ 73, el 4 de mayo. Hoy es el día de su entierro. Saludo a la ciudadanía que nos sigue. Saludo a la administración que nos acompaña, que está convocada hoy, a los ciudadanos que están inscritos y van a intervenir, a la Junta Administradora Local en pleno, a usted, señora secretaria, Fidel Ernesto Poveda Gómez, Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico presente. Jessica Lorena Rodríguez Delgado.
Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melissa, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados a la sesión del día de hoy, un tema muy importante, distrito aeroportuario, a la comunidad inscrita, si la hay, la gente que se conecta a través de la transmisión en vivo, muy buen día. En este paro indefinido, esperando que se dé el espacio del diálogo para que se escuche a la gente que realmente estuvo en las calles. Esto no tiene ningún personalismo. Esto lo único que se quiere es que al ciudadano de a pie, al que está saliendo a marchar, y en especial a los jóvenes que están poniendo vidas tristemente en medio de esta guerra sin sentido del pueblo contra el pueblo, ojalá se logre pronto y que el gobierno deje de ignorar y de seguir haciendo reuniones a puerta cerrada con los mismos de siempre. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melissa. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos los invitados, para los compañeros, para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente, Ana Elsa Torres. Lilia Bella Oaxaca. Presente, buenos días para todos y todas. En sesión de la Comisión del Plan, en un tema muy importante el día de hoy. Un saludo a la comunidad que nos sigue por nuestras redes sociales y a las y los invitados e invitadas a la sesión del día de hoy. Por supuesto, haciendo exigible al gobierno Duque que se dé inicio a los procesos de negociación, de diálogo directo con el Comando Nacional de Paro y todos los sectores vivos de Colombia representados en estos espacios, a la juventud, a las mujeres, a todos los sectores que han planteado una exigencia de políticas que atiendan realmente la grave realidad que vive el país por una renta básica ya y un diálogo directo con las comunidades. Le informo honorable edil que tiene quórum para la sesión y se registró la presencia de los ediles y edilesas de otras comisiones. Teniendo quórum, vamos a leer el orden del día para su aprobación. Viernes 7 de mayo del 2021. Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de acta. Quinto, tema principal, distrito aeroportuario en la localidad de Engativá. Como invitados, la Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Engativá. Está inscrito el colectivo CAICAS por parte de la señora Luz Marina Castillo. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, honorable presidente. Leído el orden del día, se pone a consideración de los honorables ediles. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, manifestarlo por este medio vía chat. Yo apruebo el orden del día. De acuerdo con el orden del día. Apruebo el orden del día, presidente. Apruebo el orden del día, presidente. Apruebo el orden del día, presidente. Apruebo el orden del día leído, presidente. Apruebo orden del día. Bien, aprobado el orden del día por la mayoría de los ediles. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Para el día de hoy tenemos el radicado 131, lo remite el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Cordial saludo, se solicita de manera respetuosa iniciar las acciones correspondientes en el marco de las competencias otorgadas por la Ley 1774 del 2016, Ley 84 de 1989, Ley 599 del 2000 y Ley 906 del 2004, y además normas relacionadas con la materia. De igual manera, se informe a esta entidad las actuaciones realizadas respecto al caso en mención. Lo remiten también con copia a la policía y anexan documento en PDF. Bogotá, Distrito Capital, abril del 2021. Señores Policía Metropolitana de Bogotá, asunto solicitud de atención a radicado
2021 ER 50 14-637-2021 del 2021. Cordial salud. En atención al asunto relacionado en el cual narran los hechos en la dirección Carrera 77, número 77A 41, primer piso de la localidad de Engativá, los cuales dan cuenta del presunto maltrato animal perpetrado contra un canino. Nos permitimos informar que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a través de su equipo médico del Escuadrón Anticrueldad, realizó visita de verificación el pasado 12 de enero del 2021 a las 15 horas. Sin embargo, dicha visita no se materializó debido a que en el predio con dirección antes mencionada no se encontraba el tenedor del animal. En este sentido, y a considerarse por parte del peticionario que los hechos mencionados vulneran el bienestar de los animales, se solicita de manera respetuosa a su despacho iniciar las acciones correspondientes en el marco de las competencias otorgadas por la Ley 1774 del 2016, Ley 84 de 1989, Ley 599 del 2000 y Ley 906 del 2004 y demás normas relacionadas con la materia. En consecuencia, solicitamos informe a esta entidad las actuaciones realizadas respecto al caso en mención, para lo cual agradecemos diligenciar la siguiente información y en lo posible adjuntar material fotográfico de lo evidenciado en la verificación y anexan el formato de diligenciamiento. Leía la correspondencia del día de hoy, honorable presidente. ¿Alguno de los ediles sobre la correspondencia? No hay ningún edil sobre el punto, entonces continuamos con el siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación del acta número 18 del viernes 23 de abril del 2021 en Comisión de Plan de Desarrollo Local, Plan de Ordenamiento Territorial. Se pone a consideración el acta número 18, los ediles que estén de acuerdo en aprobar el acta anteriormente mencionada con las correcciones pertinentes, por favor manifestando por este medio vía chat. Yo apruebo el acta con sus respectivas modificaciones. Aprueba acta, presidente. Aprueba acta 10. Aprueba acta, presidente. Aprueba acta con correcciones y modificaciones, presidente. Aprueba acta con sus modificaciones. Apruebo la acta número 18 con sus correcciones y modificaciones, presidente. Aprueba acta con modificaciones. Aprueba acta con modificaciones y correcciones. Bien, aprobada la mayoría de los ediles, continuamos con el siguiente punto, por favor. Quinto tema principal, Distrito Aeroportuario en Engativá. Bien, hemos traído este importante tema sobre el distrito aeroportuario. En este punto agradecemos a quienes se encuentran conectados en esta sesión por parte de la Secretaría de Planeación, la Alcaldía Local de Engativá y obviamente por las personas que se encuentran inscritas. Importante tema que le agradecemos a la Ilesa Lilia haber realizado los contactos pertinentes para poder también llevar a cabo esta sesión y obviamente los diferentes ediles que han estado pendientes del tema, el cual pues hemos podido traer a la corporación en algunas ocasiones, pero pues sabemos que siguen los temas importantes como este y la idea es que podamos conocer cómo se ha realizado los diferentes procedimientos y procesos con el tema a tratar. Entonces, antes de darle el uso a la palabra a Ilesa Lilia, queremos informar que la idea es el transcurso de la sesión para que hablen las entidades que se encuentran obviamente en este momento en sesión, conectados. Hablarán por su parte las personas que estuvieron inscritas y seguidamente tendrán el uso de la palabra a los ediles para que finalicemos nuevamente con las entidades y que den la información y respuestas pertinentes. Entonces, Ilesa Lilia Bella tiene el uso de la palabra. Gracias, Edith. Solamente para manifestar a los servidores que han hecho presencia en la Secretaría de Planeación que es de altísimo interés que hoy se pueda precisar un aspecto que aparece nuevo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo que pudimos conocer
en el Consejo Territorial de Planeación, exactamente artículo 4, numeral 8, en el cual se define el tema aeroportuario para Bogotá, pero me queda el sinsabor que dejan por fuera el tema del distrito aeroportuario, especialmente en lo que tiene que ver con los avances que la comunidad de Engativá, Fontibón y Sabana de Occidente habíamos logrado sobre texto concreto de que no habrá ningún tipo de retiros de comunidad de los territorios que hoy habitan. Entonces me gustaría muchísimo que sobre este aspecto que se trate puntualmente el día de hoy, dado que fueron muchos tiempos de trabajo con personas de planeación distrital que en visita al territorio entendieron que la comunidad de Engativá, ni Fontibón, ni Sabana de Occidente se van a retirar de los territorios anexos al aeropuerto. Entonces, la definición del proyecto de acuerdo deja la confusión en el sentido que nuevamente se está hablando de un uso de suelo donde se exceptúa el residencial, y ese punto, a nuestro juicio, está superado en la vida real, y esto quedó claramente identificado en el 824, el decreto del distrito aeroportuario, por lo cual el tema de hoy así se denomina, distrito aeroportuario. Quería simplemente hacer esa anotación, presidente. Muchísimas gracias por este espacio. A usted, Ilesa Lilia, y con esta introducción, entonces vamos a comenzar con la intervención de las entidades que se encuentran el día de hoy. Entonces arrancaríamos con Secretaría de Planeación. Por favor, quienes se encuentran en este momento, ¿quién va a utilizar el uso de la palabra? Buenos días, mucho gusto. ¿Cómo estás, María Elvira? ¿Cómo te va? Qué pena con ustedes. Yo soy Andrea Roa, funcionaria de la Secretaría de Planeación Distrital, puntualmente de la Dirección de Participación y Comunicación. Me tomo primero la palabra, María Elvira, te pido excusas, para relacionar el tema con el que quedamos en compromiso en la última JAL que muy amablemente nos invitaron los ediles y edilesas, que fue el día 16 de abril, donde nos comprometimos sobre distrito aeroportuario enlazado con plan de ordenamiento territorial, precisamente por lo que explicaba la edilesa Lilia Bella, que no le quedaron algunos puntos claros. Entonces, por eso mismo asistimos el día de hoy y los dejo con la directora María Elvira Villarreal, directora de la Dirección de Operaciones Estratégicas. Gracias, eso era. Doctora María Elvira, bienvenida y muchísimas gracias por su asistencia. Tiene el uso de la palabra. Gracias, ¿no? A ustedes por la invitación, muchas gracias. Es importante para nosotros poder participar en estos espacios, sobre todo pues para hacer esas precisiones que la edilesa muy bien ha resaltado y que seguramente a estas alturas del acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial pues puede ser que no estén tan claras. Estos espacios nos ayudan a ir identificando esos aspectos que tenemos que dejar aterrizados, pero sobre todo para dar una continuidad a lo que ya se ha venido trabajando con las comunidades y digamos que precisar que todo ese trabajo, más bien construir sobre lo construido, y que todo ese trabajo que se ha venido adelantando pues no queda, digamos que derogado y echado digamos en un saco. Entonces, para eso nosotros hemos preparado una presentación. Ustedes nos dirán el tiempo que tenemos para hacerlo. Quisiéramos hacer como un abordaje de lo que está pensando este plan de ordenamiento territorial, cuáles son sus principios, para luego entonces aterrizar específicamente en distrito aeroportuario, cómo se está concibiendo en este POT, cómo se está concibiendo, darle continuidad al decreto 824 que muy bien construimos con ustedes.
ustedes pudieron revisar este acuerdo efectivamente. El plan de ordenamiento territorial lo que busca es hacer una hoja de ruta y un pacto territorial, y pues en esa medida se ha diseñado o se ha pensado esa visión de Bogotá como una visión de renacimiento 2022-2035, y aquí sobre todo se resaltan algunos aspectos que son de bastante relevancia para Engativá, y es que se diseña o se aterriza ese concepto de la región metropolitana para sobre todo fortalecer esa interrelación entre las actividades urbanas y pues también el desarrollo rural, pero también como articular los hechos que son de interés con los municipios vecinos, y así poder transformar realmente positivamente la realidad social, económica y ambiental en el territorio, para poder entonces promover una relación armoniosa entre el ambiente natural y lo construido, pero sobre todo resalto este aspecto, esta aproximación de este plan de ordenamiento territorial que es desde las diferentes escalas. Entonces está la escala regional, distrital y local, y va a buscar entonces que sus principios se vean reflejados en cada una de estas escalas y toma decisiones en cada una de estas escalas. Nosotros partimos de, efectivamente, diferentes talleres de participación del año pasado, pero pues no solo en el marco del plan de ordenamiento territorial, sino de los otros ejercicios que Planeación venía adelantando de manera paralela, como es la construcción de este decreto 824 con ustedes, y a partir de ahí identificamos como unos temas macro que fueron determinantes para la formulación de los objetivos, y es que la población manifestó bastante preocupación con los temas de reactivación económica y sobre todo de generación de empleo, y pues esto sobre todo resaltado en la coyuntura del COVID, pues digamos de la pandemia que estamos viviendo todavía. Resaltaron los temas de cambio climático. Hay una gran preocupación por el ambiente urbano y la calidad del aire que todos respiramos, y eso cómo se resalta y cómo se ve reflejado en la salud pública. Manifestaron bastante interés en cualificar el espacio que tenemos construido, es decir, ya tenemos una ciudad bastante grande con unas condiciones que debiéramos potencializar antes de pensar en expandirnos en el territorio y antes de pensar pues en afectar, digamos, como la estructura ecológica principal. Y eso me lleva a la siguiente preocupación de la comunidad y pues digamos de todos los ciudadanos, y es que es importante reconocer todos nuestros elementos naturales, y como es por ejemplo el río Bogotá, como son nuestros humedales, como es el Jauque, reconocerlos y ponerlos en valor y darles entonces cuáles son todas las medidas para poderlos conservar, pero también darle como un disfrute desde lo contemplativo en esta ciudad que tenemos ya construida. Otro interés muy particular es en fortalecer y poner en valor la cultura campesina y todos los modos de vida pues, de nuestra área rural. Es decir, nosotros sí tenemos un suelo rural y es bastante importante también considerar ofrecer como todas las condiciones para poderlos conectar a la vida urbana, digamos que romper esas brechas urbano-rurales. Unas preocupaciones también bastante importantes en garantizar pues el cuidado y el acceso de toda la población. Hay una población vulnerable, hay unas madres cabezas de familia, hay personas de diferentes grupos etarios, digamos de diferentes edades que quieren acceder a los servicios, entonces hay una preocupación importante por garantizar, digamos, ser una ciudad inclusiva y equitativa. Entonces a partir de ahí se formularon unos objetivos que voy a ir pasando de una manera un poco rápida, pero también para tratar de mostrarles cómo se están viendo reflejados en ese acuerdo que ustedes han podido ver. Entonces, lo primero es que se quiere una ciudad de la productividad después del incremento del desempleo. Entonces se generan unas condiciones para poder tener incentivos y la localización de nuevas empresas, pero no solamente como en las centralidades tradicionales, sino poder descentralizar pues esta generación de empleo para también poder garantizar ese acceso a una escala más de proximidad. Entonces se generan unas áreas que ya hemos llamado de servicios metropolitanos y otras áreas de carácter estructurante. En este mapa ustedes ven esas áreas de actividad, las moradas son de alcance metropolitano, y esas van a dar sobre todo pues unas condiciones muy particulares, no solo para que se generen diferentes usos del suelo, pero también para que la población que ya esté asentada ahí pues
pueda tener, digamos que, unas condiciones apropiadas para poder acceder a empleo, para poder acceder a todos los servicios, para poder acceder al espacio público y, bueno, al disfrute de la ciudad. Y hay unas áreas de carácter estructurante, como son las que ustedes ven acá en café, y en naranja, que están relacionadas sobre todo a aquellos ejes de movilidad que este plan de ordenamiento está tratando de consolidar, y es para que efectivamente también se puedan generar diferentes actividades a lo largo de esos ejes de transporte y de espacio público. Entonces, hay unas áreas de carácter estructurante, pero también hay unas áreas de carácter de proximidad, como las que ustedes ven acá en un verde amarilloso y naranja más clarito, pero lo que van a buscar es identificar cuáles son los sectores que necesitan sobre todo ser receptores de los soportes urbanos y de vivienda, o cuáles son los que pueden proveer justamente de esos soportes urbanos, y así exista entonces un equilibrio en la ciudad. Entonces, a partir, digamos, de esa concepción de diferentes áreas de actividad, se está buscando tener un equilibrio en el territorio, se está buscando promover que existan diferentes usos. Es decir, no va a existir un territorio, no va a existir una localidad o una unidad de planeación local de un solo uso, sino que es muy importante para este plan de ordenamiento que la vivienda pueda estar articulada a otros usos del suelo, como son los servicios básicos, como son el espacio público, como son los comerciales, como son digamos, culturales de bajo impacto o industriales de bajo impacto, para que así se garantice que la población que habita en el territorio tenga acceso a una escala de proximidad, a empleo, a servicios sociales, a espacio público y, bueno, etcétera, todo el disfrute. Entonces, esto es un aspecto muy importante y creo que también da respuesta un poco a la preocupación, pues, muy válida de la edilesa. Por otro lado, pues, se busca entonces que la ciudad, el espacio público y el aire libre después del aislamiento, y entonces es en la medida en que también tengamos, digamos, que podamos cualificar el espacio público que ya tenemos, podamos generar nuevo espacio público. ¿Y cómo lo generamos? Pues aprovechando lo que ya tenemos, que son las mismas calles. Entonces es poderle ganar también espacio a las calles para que exista otros modos de transporte, como pues es a pie, como es en bicicleta, o algunos donde pueda hacer el uso de las patinetas, pero sobre todo darle como un enfoque al disfrute de las calles que ya existen, digamos, sobre todo a esa escala barrial, a esa escala local, para poder aumentar pues también digamos que yo no quisiera llamarlo como el índice de espacio público, pero poder generar o más bien aprovechar el espacio construido que ya tenemos para que podamos, digamos que garantizar una conectividad mucho más sostenible y espacios para el encuentro y el disfrute. Y eso es un poco lo que se trata de expresar en este mapa. Se busca que sea pues una ciudad digamos que verde, pero sobre todo de espacio público. Entonces ustedes en este mosaico van a ver las diferentes escalas de verde, tratando de mostrar los parques que son de escala metropolitana, los parques que son de escala local, los nuevos parques que se tienen que generar, la cualificación de esas calles que les comento a escala local, que entonces van a ver aquí como unas vértebras en un verde más clarito, pero eso lo que trata de expresar justamente es esa necesidad de tener unos barrios mucho más vitales, y es aprovechar las calles que ya tenemos. Por otro punto es la ciudad del reverdecimiento después del endurecimiento, y viene muy de la mano con lo que les mencionaba previamente, y es, sí, aprovechar, digamos, el espacio público que ya tenemos, poderlo, digamos que cualificar para que pueda ser del uso del peatón y de otros medios de transporte, pero también tener unas políticas muy claras de reverdecimiento, darles como una connotación mucho más verde, como más suave, después de tener como una ciudad muy dura y muy construida y de mucho gris. Y eso lo hace también, sino darles la mirada para poderlos, pues digamos que conservar, pero también unirlos a este disfrute del ciudadano, a esa escala de ciudadano. Y pues para eso entonces tiene algunas
intenciones de identificar pues, sus elementos naturales como es la Reserva Van der Hamen, como es el río Bogotá, y generar ahí una red de parques con una vocación mucho más ecológica y contemplativa y pues de usos mucho más compatibles. Consolidar los bordes de la ciudad, poder contener esa urbanización informal o con lógica de productividad y más bien generar unos parques de borde que ayuden a contener, pero sobre todo pues a garantizar esa conservación, digamos, ecosistémica. Y esto lo hace sobre todo como a partir de unas decisiones de norma urbana que puedan entonces promover esa renaturalización. Este mapa muestra esa intención de generar un equilibrio entre lo verde y lo gris, entre lo construido y lo natural, y poder entonces generar una ciudad mucho más, digamos, hacer un reverdecimiento de nuestra ciudad. Por otra parte está la ciudad de la descarbonización después del diésel y la contaminación. Y es que nosotros ya hemos firmado un plan de acción climático para que para el 2024 pues tenemos que tener una reducción pues del impacto del cambio climático del 15%, el 50% para el 2030 y una neutralidad de carbono para el 2050. Entonces para estas metas pues hay muchas acciones que debemos tomar, digamos que empieza por dejar el diésel, empieza por aprender a separar los residuos sólidos desde la fuente, saber cuál es la bolsa verde, cuál es la bolsa azul y cuál es la bolsa blanca, pero desde el POT es tomar decisiones en lo ecourbanístico, y es que este POT genera unos incentivos para que existan construcciones mucho más sostenibles, digamos como con todas las medidas bioclimáticas y se usan entonces unos materiales mucho más apropiados, y todo esto pues a través, como les digo, de norma urbana y de incentivos, por ejemplo, de condonar un porcentaje de las obligaciones urbanísticas que son en dinero para que pues digamos se motive a que estas medidas se implementen. Entonces eso por ese lado, digamos, de las medidas hacia el cambio climático, y relacionado a eso pues tenemos que cambiar también nuestros modos de movernos. Y se los he mencionado, digamos que en varias oportunidades, pues no es solo tener un espacio público para, y digamos... Doctora María. Sí, señor. Qué pena con usted, es que nos están solicitando por interno la comunidad que si es posible que se amplíen las diapositivas, es decir, poder agrandar la presentación para que ellos lo puedan ver de mejor manera. Sí. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, señora, gracias. Qué pena con usted. Yo no pongo la pantalla completa porque uno no ve quién habla y porque de pronto se traba, pero bueno, cualquier cosa me van diciendo. Listo, sí, señora, muchas gracias. Y disculpen si no vieron bien, podemos después devolvernos a la diapositiva que quieran ver. Entonces, no es solamente tener, digamos que un sistema de movilidad sostenible que llamamos, o que es moverse a pie o en bicicleta, sino sobre todo fortalecer pues nuestro sistema de transporte público y masivo, y es que es pues dejar la dependencia del bus, pero también quitarle ese protagonismo al automóvil, y es que nosotros sí le rendimos mucho culto a movernos cada uno de una manera un poco egoísta en su automóvil particular, y esto pues no solo es un tema de tráfico, sino también de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que están haciendo un impacto. Entonces este POT pues tiene unas metas ambiciosas, sobre todo para consolidar ese sistema de transporte público, y lo hace a través de 4 líneas de metro, a través de unos ejes de férreos, que se llama el Regiotram de Occidente y del Norte, y unos cables aéreos que ustedes van a ver en esta imagen. Entonces, hay una primera línea de metro que partiría desde Osa, que sube por toda la 1 de Mayo y hasta la Caracas, llega a la 72. La siguiente línea de metro pues baja por la 72 y llega a conectar a Suba. Una siguiente línea de metro que conecte Soacha, y creo que la alcaldesa el lunes en su presentación lo resaltaba muy bien, debemos como conectarnos pues a ese municipio vecino pegado a nosotros que es Soacha, y con una línea de metro que conecte finalmente a la línea 1 nuevamente, y una última línea de metro que ya pues estaría para más largo plazo, que es continuar la línea 1 que estaba en la 72 por toda la
digamos, autopista La 170. Hay un sistema, como les comentaba, de Regiotram, que es el Regiotram de Occidente que comunica los vecinos del Occidente, y el de Norte que cogería por la 30 y la 9, utilizando pues esas antiguas líneas férreas. Y está el sistema de cables. El sistema de cables, yo no sé si ustedes están viendo mi cursor, yo estoy tratando de moverlo, pero acá está. El cable en Usaquén, en el Codito, el cable que conecta La Calera con San Rafael, el cable que está en el centro de Bogotá, que es La Candelaria, Monserrate, hasta llegar a Santa Fe, el cable en San Cristóbal con su ramal, el cable en Soacha, digamos que conecte al municipio de Soacha igualmente, y el otro cable, digamos que el Tres Esquinas. Entonces tiene todo un sistema ambicioso de transporte público interconectado entre esto, y sobre todo pues ya también interconectado a los ejes o a aquellos corredores de movilidad que llamamos la micromovilidad o movilidad sostenible, para que efectivamente si tú llegas en tu bicicleta a una estación importante de metro, la puedas dejar ahí, subirte al metro e irte a tu lugar de trabajo, o si definitivamente tú trabajas fuera de Bogotá, pues puedas entonces conectar a esa estación de Regiotram y salir y volver, y después coger tu bicicleta y volver a tu casa. Entonces, que todo esté interconectado a través de un sistema integral de transporte público. Y pues de la mano de lo anterior, ya lo he mencionado, pues la ciudad del peatón y la bicicleta después del reinado del automotor, y pues viene un poco muy de la mano de ese sistema o de esa lógica de integralidad del transporte público, pero también de generar un espacio público y unos andenes mucho más amables, sobre todo para las mujeres, los ancianos y los niños. Entonces también se tiene proyectado todo ese, ¿cómo sería? Todo ese entramaje de toda la red de cicloinfraestructura y de corredores verdes, es decir, de aquellos corredores de transporte, digamos, viales de las diferentes escalas, pero con algunas acciones de poderlo reverdecer y generar entonces unos corredores mucho más amables, con andenes más amables para el peatón. Por otra parte está la ciudad de la inclusión socioeconómica después del aumento de la pobreza, y es que sí tiene un enfoque muy social este plan de ordenamiento territorial, y viene como de la mano de lo que les comentaba de esa escala de la proximidad. Entonces va a buscar que se lleven aquellos equipamientos sociales a todos los lugares de la ciudad donde se necesiten, sobre todo identificando cuáles son aquellos sectores donde puedan estar personas, digamos, poblaciones más vulnerables, o sobre todo donde se concentren madres cabeza de familia, o donde se concentren en su mayoría ancianos, y entonces así poder llevar todos estos servicios sociales básicos. Pero no es solamente un tema de servicios, sino también, como les comentaba, de acceso al empleo formal en una escala mucho más próxima. Entonces, ese es un enfoque muy importante de este plan de ordenamiento territorial, y para también lograr esto, pues ha establecido una norma urbana muy particular para el tratamiento de mejoramiento integral de barrios, para que se fomente justamente la localización de los diferentes servicios y usos ahí mismo. También está, pues, de la mano del anterior, la ciudad de la mujer y el cuidado después del maltrato y la indiferencia. Entonces, pues, este POT tiene una perspectiva de género bastante importante desde todas sus dimensiones, y aparece este concepto de manzanas de cuidado, y es justamente lo que les mencionaba previamente: localizar en los barrios, pues identificar aquellos sectores, aquellas manzanas, digamos, de oportunidad, para poder localizar todos estos equipamientos que se necesitan a esa escala de proximidad. Por otra parte está la ciudad urbana integrada después de la ciudad insostenible y segregada, y entonces para esto este plan de ordenamiento territorial busca garantizar que la población pueda encontrar en un tiempo de 30 minutos pues el acceso a todos estos servicios y empleo que les comentaba previamente. Entonces, para esto se identifican 32 unidades de planeación local, y esas unidades de planeación local van a empezar a consolidar todos los servicios que se requieren,
y sobre todo identificar cuáles son aquellos sectores que necesitan ser más receptoras de vivienda de interés social y prioritario, y pues establecer entonces por cargas y obligaciones y norma urbana todos los aspectos que se requieren. Entonces estas son las unidades de planeación local, esas 32 unidades de planeación local, pues eso es como la división que se tiene, y este es el listado. Estos nombres son tentativos, la idea de esto es empezar a construirlos de la mano de las comunidades para que exista una mayor apropiación, pero como ustedes pueden ver acá, se busca que todas sean casi que igual tamaño en términos de población. No puede ser que un sector sea de 2 millones de habitantes versus otro que sea de 100.000, entonces se busca justamente ese equilibrio en el territorio, pero responden a un tema de población y a un tema de recorridos, que desde cualquier punto de estas unidades no te demores más de 30 minutos para poder acceder a los diferentes sectores. Y por último, pues la ciudad que se aproxima y se integra por fin y se hace región. Entonces es esa visión regional que se tiene, es identificar aquellos proyectos que son de interés y son estratégicos a escala regional. Entonces no es solamente trabajar pues, de la mano de Cundinamarca para construir esa región metropolitana, digamos, de manera paralela a este plan de ordenamiento se trabaja en esa ley, digamos, de región metropolitana. Yo no sé, ustedes están oyendo un ruido detrás mío, si eso está afectando, si no me oyen bien, por favor me avisan para yo decir acá, porque es que están justamente, y me disculpo. Tranquila, puede continuar, doctora, ya pasó. Bueno, no sé si es que prende y apaga, pero bueno, listo. Entonces, pues está el tema de la ley de la región metropolitana, que se trabaja de manera paralela y se articula este plan de ordenamiento territorial, pero este plan también pone en valor pues aquellos proyectos que van a ser de integración regional desde la infraestructura, pero sobre todo desde la estructura ecológica principal, es decir, el río Bogotá pues es ese elemento articulador regional y por excelencia es pues la columna vertebral, y por lo tanto tomar medidas en conjunto para su buen manejo, y aquellos proyectos, megaproyectos estratégicos como la LOR Sur, la LOR Centro, la calle 80, la continuación de la calle 63, la cualificación de la calle 13, Autosur y salida al llano, como en el norte las entradas por la carrera séptima, la Autonorte y la avenida Subacota. Todos estos proyectos que nos van a conectar mejor con la región, y sobre todo pues conectar bien, pero además cualificar las condiciones urbanas por donde pasan. Entonces eso es con respecto a ese último, digamos que, objetivo. En este plan ustedes ven cómo está pensada la clasificación del suelo, lo que es suelo rural, urbano y de expansión en naranja, lo que busca hacer una ciudad mucho más compacta, no expandirse. Por eso mantiene las áreas de expansión del decreto 190, algunas se retroceden, como puede ser en el sur de Bogotá, dándole como valor a algunos sectores como es la Hacienda del Carmen, que es un parque arqueológico, pero entonces es justamente tener esa concepción de la ciudad urbana contenida mediante unas medidas de manejo de los bordes. Entonces, ¿cómo está estructurado este plan de ordenamiento territorial? Como les decía, tiene una aproximación en 3 escalas: la regional, la distrital, que es urbano-rural, y la escala local, esa escala de unidad de planeación local que busca consolidar esos criterios de proximidad de la ciudad de 30 minutos. Y tiene 4 estructuras territoriales, es decir, 4 sistemas que articulados conforman la manera en que queremos ocupar el territorio, como esa idea de ciudad que tenemos a futuro. Y de esas 4 hay 2 que son ordenadoras, que son el punto de partida, y es efectivamente la estructura ecológica principal, y lo que va a buscar es poner en valor todos los elementos naturales que se tienen y la renaturalización. Esa estructura ecológica principal pues se compone de algunos sistemas, digamos del sistema de áreas protegidas nacionales, privadas y públicas, pero sobre todo pone en valor pues el recurso del agua, creo que es el punto de partida, y para eso pues establece toda esa conexión digamos hídrica para garantizar pues todas las condiciones ecosistémicas, y tiene pues una serie también de aproximaciones
para, digamos que contener y mantener esa estructura, pero sobre todo ese sistema de parques del río Bogotá que les mencionaba, y ese sistema de parques de borde como es, por ejemplo, Cerro Seco, como algunos otros parques que van conteniendo entonces así el borde también en la reserva Banderjamén. Acá lo ven un poquito más en detalle, pero yo los invito a que todos estos planos están colgados en la página web y pues los puedan ver un poquito más en detalle, pues porque tienen una serie de convenciones y aquí están, digamos que mapeados todos los proyectos, pero creo que pues no es el objeto de esta reunión. La siguiente estructura es la integradora de patrimonios y es también un valor agregado de este POT, y es poner en valor todo nuestro patrimonio, no solamente material, pero también inmaterial, y no solamente cultural, pero también natural. Entonces, es poder establecer medidas para la protección de todos estos activos, es identificar, por ejemplo, mapear, por ejemplo, dónde está realmente el centro fundacional de Engativá y poder establecer, digamos, esas medidas de protección de ese patrimonio que se tiene, pero también es mapear, por ejemplo, dónde se ubican aquellas actividades artesanales y darles como algún tipo de fortalecimiento para que se consoliden como una industria creativa y cultural que le aporte un valor agregado justamente a la reactivación económica, pero sobre todo pues es visibilizarlo y sobre todo es fortalecer ese sentimiento de pertenencia de los bogotanos y de las nuevas poblaciones que reside esta ciudad. La tercera estructura es la funcional y del cuidado y se constituye de estos 4 sistemas. Es el sistema de espacio público, el sistema de la movilidad, de servicios sociales y de cuidados básicos y de servicios públicos. Un poco ya les he hablado de esto antes, pero lo voy a pasar rápidamente para que, sobre todo para que vayan como mapeándose cómo está este plan de ordenamiento territorial y en la medida en que ustedes puedan o estén interesados en saber un poco más, se ubiquen cómo está organizado, digamos, ese articulado y cuáles planos pueden encontrar ahí. Entonces está el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro, que ya les había comentado, que busca acá entonces identificar las diferentes escalas de los parques, plazas, plazoletas y calles, y también establecer cuáles son aquellos nuevos, digamos, cuáles deben cualificarse o cuáles deben generarse, sobre todo a partir de las condiciones que ya tenemos como las calles. Está el sistema de servicios sociales de cuidado y básicos, que igualmente identifica las diferentes escalas de estos equipamientos, los diferentes tipos y sobre todo algunos sectores prioritarios o pues digamos actualmente deficitarios que necesiten sobre todo pues llevar esas manzanas de cuidado que les comentaba para poder tener esa instalación de esos nuevos servicios. Está el sistema de transporte, que ya también lo habíamos hablado, con todos sus corredores de carga proyectados, con todos los corredores férreos, pues de metro y regiotram, los corredores verdes, las cicloalamedas, los cables. Y por último, la estructura socioeconómica y cultural. Y pues esta estructura responde a todo el discurso que les he echado durante estos últimos minutos, que es identificar esas 2 escalas y son esas 2, digamos que, centralidades, las estructurantes y las de proximidad. Y a cada una pues tienes un trato diferente, pero en cada una tienes que garantizar que exista una mezcla de usos para poder tener, pues garantizar ese acceso a, digamos, de la población. Y es lo que ven en este plano en azul oscuro y en morado. Digamos, en morado están las áreas económicas exclusivas, pero pues de carácter estructurante. En azul están las, digamos, esas áreas económicas que ya existen y que deben en todo caso fortalecerse, entonces que son también de carácter estructurante. Pero en amarillo y en naranja están aquellas áreas de carácter de proximidad que necesitan sobre todo consolidarse con nuevos usos y en esa escala de proximidad. Y entonces todo esto es para decirles cómo lo va a hacer este plan de ordenamiento territorial. Digamos, tiene una serie de instrumentos y norma urbana
digamos, de políticas y programas y estrategias para poderlo lograr. Y una de estas son lo que llaman las actuaciones urbanas estratégicas. Y es identificar aquellos sectores en la ciudad donde convergen todas estas apuestas que les he contado, donde más convergen, y cuáles priorizaría para sacar adelante. Y son todas las que ustedes ven acá, en un rojo más oscuro y más intenso, son las que estarían priorizadas para que puedan empezarse, digamos que a ejecutar digamos que en este corto plazo. Y podríamos decir que estas acciones estratégicas son esa continuación de las operaciones estratégicas. Y entonces en el área del aeropuerto, como ustedes ven, ya ahora sí aterrizando en el tema al que fuimos convocados del distrito aeroportuario. Y esta es como lo que nosotros llamaríamos como la siguiente fase de la operación estratégica. Y es ya identificar unos ámbitos dentro de ese distrito aeroportuario, foco, para poder empezar a cualificar con todos estos principios que les comentaba digamos, de diversos usos, de mejoramiento del espacio público, de acceso a servicios, de acceso al empleo en la escala de proximidad, de mejoramiento de las condiciones del ambiente urbano, de la calidad de vida, de mitigación del cambio climático, de la reactivación económica, etc. Entonces, este es en el caso pues, del distrito aeroportuario, hemos preidentificado, esto hay que decir que todos estos ámbitos pues, los estamos revisando y testeando, y sobre todo testeando pues, en este tipo de espacios en las que podemos ver si es que ese ámbito es de este tamaño debe ser un poco más grande, pero sobre todo para que podamos garantizar que se cualifique ese espacio urbano que es lo que queremos, esa ciudad construida, y podamos garantizar pues, digamos que esa reducción del impacto ambiental a las poblaciones que ya están ahí asentadas, pero también garantizarles que puedan tener el acceso en una escala de proximidad, en una escala de unidad de planeación local, a todos los servicios básicos que necesitan. Entonces, hasta acá es como las apuestas del Plan de Ordenamiento Territorial. Esto es como lo que está pensando de continuación de las operaciones estratégicas, y es justamente esa herramienta para poder aterrizar todos esos objetivos que les comenté durante todos los minutos que me anteceden, y podríamos recordar lo que le apostó el decreto 824 del 2019, por medio del cual adoptamos la operación del distrito aeroportuario, que construimos de la mano de ustedes, con esa visión, y sobre todo los programas y proyectos que quedaron allí consignados. Esta visión y esta construcción se mantiene y trata de aterrizarse en el territorio a través de estos ámbitos que hemos preidentificado. Entonces, acá en este punto me gustaría que, Santiago, hicieras como ese recorderis, que ya tú pues, los conoces a varios que están en esta mesa, varios te conocen a ti, y pues, a los que no se los presento, Santiago Carvajal. Entonces, si quieres, prende tu micrófono y continuamos con estas diapositivas para terminar esta presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Evidentemente, ustedes, como conocen, el distrito aeroportuario desempeñaron un papel clave en ese proceso de diagnóstico, formulación y posterior adopción del decreto 824. Pues ustedes saben muy bien que lo que se le apuesta a este territorio es justamente armonizar lo que es la operación aeroportuaria con el modelo de ocupación, que en este caso ha sido predominantemente residencial, que tenemos unas directrices normativas de superior jerarquía y que han configurado así unas limitantes incluso para el desarrollo integral de esa zona estratégica de la ciudad, la región y el país. Y en ese sentido, pues digamos que la gran apuesta del distrito aeroportuario es conformar una ciudad, región, aeropuerto que garantice justamente que allí se consolide un nuevo desarrollo económico local y de competitividad regional. Y en ese sentido, digamos, nosotros partíamos de la base de que actualmente en el mundo se encuentran 87 ciudades aeropuerto, y
con nuestros competidores directos de la región se encuentra actualmente en apuesta Ciudad de Panamá, Lima y Belo Horizonte, y eso en teoría lo que busca es garantizar que exista una estrategia de gobernanza regional que justamente vea al territorio como un elemento integral, que dé cuenta de la importancia de esta zona de la ciudad y que evidentemente atienda a los reclamos de todos los actores institucionales y por supuesto la comunidad. Y en ese sentido, pues nosotros sabíamos que la forma como se están planificando y gestionando los aeropuertos alrededor del mundo, digamos que han tumbado un poco ese paradigma tradicional, fundacional, en donde los aeropuertos eran estrictamente unas pistas de vuelo, unas calles de rodajes y unas terminales, y de repente se han convertido en unos elementos que también han demandado su espacio en las ciudades, y este concepto ha venido migrando. En algún momento, digamos, lo que pasa hoy en aeropuertos es que hay zonas comerciales hoy concesionadas, pero que se encuentran al interior del predio, y aún así, digamos que los nuevos conceptos lo que vienen configurando es una estrategia de planificación integral donde se define claramente cuáles son las actividades económicas afines con la operación aeroportuaria, dónde se van a localizar, dónde se van a tomar medidas de mitigación efectivas respecto a las externalidades que genera el aeropuerto, y eso es lo que ha configurado hoy por hoy en la literatura de planificación urbana centrada en aeropuertos, ese concepto de ciudad, región, aeropuerto, que evidentemente implica unos acuerdos con todos los actores muy importantes, que es una apuesta en la que venimos trabajando desde la Dirección de Operaciones Estratégicas. María, yo creo que podríamos ahí avanzar. Ustedes saben muy bien que de manera anterior a la firma del pacto por el distrito aeroportuario, a la expedición del decreto por el distrito aeroportuario, firmamos un pacto donde se definió una hoja de ruta con actores estratégicos que convergen en esta zona de la ciudad y sobre todo que tiene una relación directa con el aeropuerto. Y ese pacto finalmente es un acuerdo de voluntades que nosotros pretendemos que se eleve a un acuerdo ya un poco más institucional y que permita ya la confluencia de esfuerzos y de recursos para garantizar, como les decía, esa armonía o esa cohabitar entre el aeropuerto y su entorno urbano regional, capturando las ventajas competitivas que genera el aeropuerto y mitigando las externalidades negativas. Si quieres, María, avancemos. Ustedes conocen que nuestra visión definida en el decreto distrito aeroportuario da un paso importante hacia adelante respecto a lo que estaba en el decreto 190, en el plan de ordenamiento territorial vigente, el cual definía que esta zona de la ciudad era una zona estrictamente enfocada en la conformación de una gran plataforma para la exportación, y en ese sentido, y a sabiendas de cómo se ha venido desarrollando y consolidando el territorio, pues el distrito aeroportuario lo que hizo fue vincular el componente de la participación de todos los actores, pero haciendo un especial énfasis en las comunidades y también reconociendo un poco el desbalance o el desequilibrio que se ha presentado allí en la manera como se ha desarrollado el aeropuerto, y por eso la visión lo que ha buscado es que en el año 2031 el distrito aeroportuario se consolide como una centralidad de escala urbana de integración regional, nacional e internacional, conformada por una plataforma de actividades de alto valor agregado y bajo impacto ambiental asociada a la dinámica aeroportuaria y a los sectores productivos estratégicos de la región, soportada en infraestructuras y dotaciones urbanas que brinden el balance urbanístico requerido para potenciar el desarrollo productivo y el bienestar social, y una adecuada mezcla de usos que propicien la permanencia de los pobladores en un entorno cualificado y con viabilidad urbana. Eso básicamente lo que garantiza es que se pueda, como les decía, establecer esa estrategia de cohabitar entre el aeropuerto y su entorno urbano inmediato, que es eventualmente uno de los desafíos más importantes que tenemos desde la operación. Y el objetivo general que ustedes conocen muy bien, consolidar un nuevo desarrollo económico local y competitividad regional en el entorno del aeropuerto El Dorado, con objetivos específicos que en principio digamos, se definieron para establecer allí los servicios especializados de alto valor o de alta jerarquía que están dispuestos a pagar el precio del suelo para localizarse en esta zona de la ciudad, porque sabemos que las actividades económicas que requieren un uso más extensivo de suelo se están localizando en los municipios de la Sabana o en el borde occidental,
Y en ese sentido, pues también se buscaba armonizar la vocación productiva del territorio con el modelo de ocupación actual, garantizar o mejorar las condiciones de habitabilidad y, por supuesto, digamos, conectar de manera estratégica en términos de multimodalidad e intermodalidad el aeropuerto con su entorno urbano regional. Ustedes saben muy bien que es un reto de los que no solamente la ciudad, sino el país tiene, que el aeropuerto, uno de los principales de América Latina, no se encuentre conectado con ningún medio de transporte. Es una deuda pendiente y eso sin duda lo aborda la operación estratégica. Nosotros definimos 23 proyectos priorizados, 9 de los cuales fueron propuestos por la comunidad posterior a una viabilidad técnica, 34 proyectos complementarios, y digamos que ese distrito aeroportuario en el decreto establece cuáles eran las funciones de la gerencia del distrito aeroportuario en términos de gestión, que pues es una de las labores que se están desarrollando desde la Dirección de Operaciones Estratégicas. Estos son los 23 proyectos priorizados que ustedes conocen. Gran parte de ellos hacen cuenta a la importancia de garantizar mejores condiciones de movilidad, no solamente en sentido oriente-occidente, sino también en el sentido norte-sur entre las localidades, que era una de las principales quejas de las comunidades. Evidentemente, este proyecto no desconoce los proyectos estructurantes que se tienen hoy en la agenda de la ciudad, como por ejemplo el tramo sur y el tramo centro de la avenida longitudinal de Occidente, que va desde la 13 hasta la 80, la calle 63, la avenida Esperanza, el Regiotran de Occidente, por supuesto. Digamos que la idea de estos 23 proyectos priorizados en principio era justamente garantizar una adecuada permeabilidad de esas grandes apuestas de ciudad para facilitar esa relación de una escala más barrial, local, con lo que es la escala regional y nacional de ese territorio que a todas luces resulta estratégico. Desde la Dirección de Operaciones Estratégicas, como decía María Elvira, se está trabajando en la fase 2 de la consecución de recursos nuevamente por regalías, así como financiamos esta fase 1 que nos permitió llegar a la definición de una hoja de ruta con todos los actores, incluyendo a las comunidades y también a la JAL de Fontibón y Engativá. Y esto, digamos que es un tema que estamos, como lo decía María, intentando armonizarlo con la nueva propuesta de POT. Estos serían nuestros 23 proyectos priorizados, que como ustedes bien saben son una operación estratégica que tiene apuestas de diferentes cortes de socioeconómicas, ambientales, urbanísticas, y esto eventualmente, para no entrar en mayor detalle, pues son los proyectos que nosotros los hemos compartido en otras sesiones de la JAL anteriores, que ustedes ya tenían conocimiento de ello. Bueno, no, señores ediles y edilesas, pues gracias por la invitación. Esto es un poco lo que teníamos preparado también para pues alentar de pronto las precisiones que quieran o las preguntas que tengan, pues acá estamos a su disposición. Bien, doctora, muchísimas gracias, muy amable por su intervención, por esa exposición tan importante que nos acaban de realizar. Solicitarles que nos envíen por el correo de la Junta Administradora Local la presentación para que lo podamos remitir a los demás ediles y obviamente a las personas que la soliciten. Entonces continuaríamos, doctora, para que la Alcaldía Local de Engativá haga su intervención, seguidamente los ediles y por último pues las preguntas e inquietudes que se tengan para que por favor nos ayude con las respuestas. Entonces, Alcaldía Local de Engativá, van a realizar la intervención. Edil y al saludo, ediles y edilesas, muy buen día para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Castro, yo soy el enlace ambiental de la Alcaldía Local de Engativá y la persona que de ahora en adelante pues digamos va a estar frente al tema del distrito aeroportuario. Como ustedes saben y como muchos de los ediles que se encuentran hoy, el día de hoy acompañándonos, yo realizo pues digamos todo el tema ambiental en relación a la localidad, siempre muy dispuesto a estar siempre con ustedes en territorio, como se los he hecho
saber en muchas oportunidades. En relación y pues obviamente en la invitación que hace la Junta Administradora Local, darles mi completa disposición para el tema relacionado con el distrito, conociendo de antemano los proyectos que este decreto nos enmarca en nuestro territorio y siempre esperando que las entidades nos indiquen las acciones a seguir en territorio, pues en esta oportunidad con planeación. Efectivamente, pues la fase 1 estamos evaluando pues la pertinencia de muchas de estas acciones en nuestro territorio y como les mencioné, pues de ahora en adelante tanto para ustedes como sé que planeación pues hace parte de una mesa, tener espacio en esta mesa como enlace ambiental para que todas estas acciones que se vayan dando en el territorio las podamos implementar. Entonces, pues bajo ese escenario, entonces obviamente dejaré en el chat o muchos de los ediles tienen mis datos para compartirlos con planeación y pues muy seguramente con todo este tema de la presentación del POT se van a dar en territorio estas acciones que esperamos que sean de manera muy oportuna, pues siempre teniendo en cuenta todo este tema de pandemia que nos ha retrasado algunos proyectos, pero siempre, como ustedes saben, ediles y edilesas de la mano de la alcaldesa local Ángela María Moreno, siempre la predisposición a tener todos estos temas muy adelante, todo el tema ambiental y social que ha puesto en marcha nuestra alcaldesa. Entonces, esa es mi intervención, Edil Iván Darío. Muchas gracias. A usted, doctor Carlos, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con la intervención de las personas que se encuentran inscritas. Melissa, ¿me colaboras, por favor? Sí, señor Edil. Se inscribió el colectivo Caicas por parte de la señora Luz Marina Castillo. Señora Luz Marina, tiene el uso de la palabra por 3 minutos para que se pueda intervenir en esta sesión. Buenos días a todos y a todas, edilesas, ediles, personas de planeación. Hago parte del colectivo Caicas. El colectivo Caicas es una organización que protege y educa en torno al territorio Jaboque y el humedal Jaboque, por lo cual pues estamos involucrados en este proceso que se lleva desde el año 2019 con el distrito aeroportuario. Ya con Santiago nos conocemos, con la edilesa Abella también hemos estado reunidos y nos sigue preocupando que siguen insistiendo en que la estructura ecológica principal, como es el humedal Jaboque, que viene desde la avenida Cali hasta el río Bogotá, se incluya en el distrito aeroportuario. Uno, eso lo hemos discutido abiertamente con Santiago y con la edilesa. Dos, los barrios en torno al humedal Jaboque que están también colindando con el aeropuerto, hemos estado siempre en contra del distrito aeroportuario. ¿Por qué razón? Porque somos barrios orgánicos, que quiere decir, somos construcciones patrimoniales de la ciudad, en la cual se cuenta una historia de desplazamiento que ocurre desde los años 70 y que hace que estos barrios surjan alrededor del humedal Jaboque y se constituyan patrimonio histórico de la ciudad. ¿Por qué estamos en desacuerdo? Porque en gran medida muchos de los proyectos que mencionaba Santiago no benefician en su totalidad lo que pues las comunidades tienen en este momento, que son problemas ampliamente sociales, de inseguridad, falta de oportunidades y de equidad en el territorio. Sí es cierto que hay cosas muy buenas, no vamos a decir que no.
acerca de los equipamientos son muy buenos, las proyecciones, pero los barrios no nos vamos a retirar, ¿sí? Y eso lo hemos hablado abiertamente con Santiago. Al respecto del humedal Jaboque, el humedal Jaboque no es espacio público. Y quiero ser muy clara en eso, y Santiago lo sabe, y es la postura que tiene el colectivo y las organizaciones ambientales que defienden la estructura ecológica principal de la localidad. Ningún humedal es espacio público, por lo cual en el decreto 824 del 2019, y lo hemos discutido en reuniones, el humedal Jaboque no puede estar incluido como espacio público, ¿sí? No debe ser de alguna manera más alterado de lo que ha sido alterado con los corredores ambientales, que también han sido una gran discusión con esta administración y con la administración anterior distrital. Y además de eso, el humedal es patrimonio cultural del distrito y estamos luchando para que se mantenga así. Entonces, el distrito aeroportuario ofrece ventajas y desventajas, como todo proyecto, pero lo que nos preocupa a nosotros principalmente es que sigan insistiendo que el humedal Jaboque sea espacio público cuando no lo es, ¿sí? Y dos, que las intervenciones urbanísticas vayan a desplazar algunas comunidades del territorio Jaboque. Eso lo hemos discutido. Otra cosa, se ha discutido también que el Gativá Pueblo es un centro histórico del distrito. Acuérdense que Engativá Pueblo es más viejo que Bogotá. Entonces, es un patrimonio el cual hay que cuidar y hay que invertirle. Y dentro del distrito aeroportuario sí hay inversiones, eso no se les va a quitar, pero también hay inconformidades con respecto a esas inversiones y lo hemos hablado en la YAC. Entonces mis preguntas son, ¿por qué este tipo de cosas no se han venido Marina, por favor, para haciendo? redondear la idea. Sí. Gracias. ¿Por qué este tipo de procesos que se detuvieron a inicio del año pasado debido a la pandemia no se vuelven a retornar a las comunidades? Porque es que esto no puede decir que ya vamos a empezar a hacerlo, cuando esto debe ser seguido discutiendo con las comunidades. Y esa es mi gran pregunta, ¿cuándo vamos a retornar esas mesas de trabajo y conversación que establecimos el año pasado? Para poder, pues, aclarar muchos asuntos y dejar bien propuesta lo del distrito aeroportuario. Muchas gracias. A usted, doña Luz Marina, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con la intervención de los ediles en su orden, el Fidel Ernesto Poveda y seguidamente la iglesia de Villahuaca. El Fidel Poveda. Gracias, presidente. Pues vemos una presentación levemente diferente de otras presentaciones de POT que se han hecho a lo largo de este último año larguito, en el cual no sé si por la insistencia mía o qué sé yo, ya se viene reconociendo la estructura ecológica principal como lo que es, como estructura ecológica principal, por lo menos desarticulada de la defecio de estructura ambiental y de espacio público que estaba en la propuesta anterior, que fue archivada en el año 2019, el 2 de noviembre de 2019. Sin embargo, en la práctica, como lo exponen los mapas y como lo acaba de comentar la autora Luz Marina Castillo, tal diferenciación no se da. La compañera María Elvira Villarreal hablaba de articular el espacio público con la estructura ecológica principal. Eso me parece peligroso, porque la palabra articular de alguna manera quiere decir que en efecto permita tener área verde y esas áreas verdes con sus seres vivos encima no sean intervenidos cada que se les ocurra hacer una poda o qué le digo yo, hacer una obra pública de cualquiera que está afuera. Y otra cosa importante es que si bien ya la frase estructura ecológica principal se usa diferenciadamente,
Pues en la práctica no se está entendiendo que estructura ecológica principal en sí misma es una figura protectiva. Y para eso la propuso el doctor Tomás van der Hamen en 1996, antes de la ley 388 de 1997. La ley 388 del 97 de alguna manera lo que hizo fue burlarse, escamotear la aplicación del concepto de estructura ecológica principal, cuando se inventan los suelos de protección. No señor, estructura ecológica principal es una posibilidad que se les daba a las entidades territoriales, incluido Bogotá Distrito Capital, de generar figuras de protección sin tener que asumir un gasto administrativo y resolutivo tremendamente engorroso, en el sentido de que estructura ecológica principal per se está hecha para conservación, restauración, investigación y educación, que son los objetivos planteados para la conservación desde hace muchísimos años, desde la década del 70, por decirlo en términos estrictamente nacionales a plazos medios. Lo que quiero decir es que veo que estamos en una tónica de sí, pero no. De que sí vamos a proteger, pero en la práctica no, porque es que el mercado nos impide proteger. Y no se ve, por lo que he leído, que se está instrumentando la estructura ecológica principal como es decir, no veo la inversión ni en conservación, ni en investigación, ni en restauración, ni en educación. Ese es el sentido. O sea, ¿para qué van der Hamen y gente que lo sigue a él hemos defendido tanto la estructura ecológica principal? Para que se simplifique la administración pública en el territorio, en el sentido de entender que los recursos públicos deben ir en una gruesa medida en esos 4 aspectos. Todo lo demás, pues entonces sí se organiza según las leyes de mercado y en la parte que es estrictamente urbana. Debe entenderse es que estructura ecológica principal es en últimas la naturaleza a la cual la acción urbanística le plantea conflicto. Es que si no lo tenemos claro, no vamos a entender nunca para dónde vamos a ir. Y nomás vamos a usar frases y vamos a inventarnos frases sin siquiera desarrollar frases que ya habíamos planteado antes. Por ejemplo, ese asunto de las unidades de planeación local. A mí me parece que en la práctica se está intentando hacer un reordenamiento político-administrativo del Distrito Capital, desconociendo el Estatuto Orgánico de Bogotá. Y no estoy reconociendo yo ni valido el Estatuto Orgánico de Bogotá como algo necesariamente bien hecho. Me parece otro de tantos adefesios que han hecho contra Bogotá. Pero lo que quiero decir es que ni siquiera se desarrollan las localidades. Y bueno, de un plumazo quedan sustituidas por unidades de planeación local. Y bueno, ¿qué pitos toca en ese ámbito entonces las unidades de planeación zonal? ¿No? Veo muchas ganas de hacer cosas nuevas sin que se hubiera siquiera evaluado por qué se proponen esas cosas nuevas en relación con posibles falencias de lo que estaba planteado antes. Y así no se hace ningún ordenamiento territorial. En últimas, eso está dando el campo abierto para que el poder económico del gran capital haga o siga haciendo lo que le parezca. Y ojo, no puede ningún plan de ordenamiento territorial de una entidad territorial decidir sobre otras entidades territoriales. De ninguna manera el plan de ordenamiento territorial puede meterse con Soacha, no puede meterse con La Calera, no puede intervenir porque según la ley 388 del 97, cada entidad territorial es quien define su ordenamiento de uso del suelo. Otra cosa es que se preste una especie de concertación bajo el concepto de armonía regional que debería ser propiciado por la autoridad ambiental. Eso dice la ley 388 del 97. No veo que eso esté recogido en esta propuesta. En alguna ocasión anterior, con respecto al predio Marantá, que hace parte de la operación estratégica del aeropuerto, que se supone es lo que nos toca hoy, lo que nos convoca hoy, no quedó resuelto porque ese predio Marantá tiene 4 condiciones a la vez. Es suelo de riesgo, es afectación vial, es expansión urbanística y a la vez es parte del proyecto de la operación estratégica del aeropuerto. Eso no está claro. Y veo que pues todavía no hay avances en tal sentido. Ahora bien, de las 4 estructuras que se plantearon, solo mencionó la estructura ecológica principal. Sería interesante ver las otras 3, porque
Yo que soy un poquito mal pensado, creo que la conceptualización de estructura ambiental y espacio público sigue ahí, porque lo he visto en otras oportunidades y me he tomado el trabajo de ojear los documentos, sigue ahí. Y esa estructura ambiental y de espacio público estaba ya reglamentada por el decreto 552 del año 2018, que debió haber sido derogado, y no ha sido derogado. No ha sido derogado, que fue tomado como base para los planes de desarrollo local. Entonces yo veo con bastante preocupación que los buenos propósitos de reverdecer, de respeto a la estructura ecológica principal, no se están ni se llevarán a cabo. Ahora bien, el asunto del metro elevado. Ese metro elevado no lo vamos a ver. En este momento, los chinos deben estar con los ojos cada vez más plegados en el sentido de cómo resuelven el problema de que este suelo cuaternario que funciona como una liquefacción en momentos de movimientos sísmicos pueda soportar una estructura tan grande y pesada. Dejo al presidente entonces para una segunda intervención, muy amable. ¿Desea continuar o con su segunda intervención? O... Si ya me comí los 5 minutos, para una segunda, sí. Por favor, gracias. Bueno, Elisa Lilia Bella tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, en primer lugar, tengo que señalar que por supuesto que este proyecto no se oye, es muy distinto al de Peñalver. No es aquí que ¿cómo? ¿Aló? Que se le va el audio de Ilesa. Ahí ya continúa. Ya. Sí. Ahí ya. No, sí, no es porque una persona u otra haya opinado, no es que haya un cambio indiscutible en el proyecto del nuevo ordenamiento territorial del gobierno de Claudia López, donde la estructura ecológica principal es eje rector. Pero como el tema de hoy no es ese, sino es el distrito aeroportuario, entonces voy a hablar del distrito aeroportuario. Cuando el decreto 824, al cual le tenemos reparo, entre otros, que se mantenga el decreto 765 de 1999, que es una norma absolutamente derogada, no solamente por otras normas, sino una norma derogada por la vida real. Y logramos algunos ajustes claves, entre otros que la comunidad de Engativá, y de Fonción y de Sabana de Occidente saldrán del territorio. Este es un logro de la movilización social de la ciudadanía, de las mesas aeroportuarias, de las organizaciones sociales que han venido trabajando desde hace muchos años en la defensa de este territorio. Ese aspecto del 824 que tumbó de facto el decreto 765, que es el que plantea que el uso del suelo en Engativá Pueblo es comercial o industrial y que el residencial va desapareciendo paulatinamente, pues quedó derogado. De hecho, cuando se logra un concepto, un principio rector, es que el aeropuerto tiene que aprender a convivir con las comunidades del entorno. Ese es un logro de la ciudadanía que por supuesto lo vamos a hacer valer total en este nuevo ordenamiento territorial. Aquí no puede quedar siquiera una mirada de posibilidad de cambios de uso de suelo para acabar con el uso residencial, que es el predominante en la UPZ 74, que pesa en la UPZ Álamos y que pesa, por supuesto, en la UPZ Santa Cecilia y en el entorno general del aeropuerto El Dorado. Primer aspecto. Un segundo aspecto es que aquí ningún proyecto se ha establecido que pueda afectar aún más la estructura ecológica principal existente en áreas de cercanía del aeropuerto El Dorado. Y por el contrario,
con una mirada urbano-regional, se entiende que uno de los principios de unidad de Bogotá con la Sabana de Occidente respecto de la operación estratégica es precisamente esa estructura ecológica principal que debe considerarse como, de hecho, está como línea medular en todos los proyectos. De igual manera, hay una serie de acuerdos de revitalización urbana que deben ser respetados, porque ha sido la lucha cierta en Negativa Pueblo, por ejemplo, donde lo que ha habido es negativa al desarrollo del territorio, tomando como base la existencia del aeropuerto El Dorado, y tiene que ser todo lo contrario. El aeropuerto debe revitalizar un entorno residencial que es una realidad total en nuestra localidad y específicamente en el área alrededor del aeropuerto El Dorado. En consecuencia, ese decreto, que es un vejestorio jurídico que no sirve al desarrollo del proceso de un ordenamiento en el cual se consideren los derechos de la gente también como aspecto medular, que Bogotá cuidadora y los derechos de las mujeres y de los sectores más vulnerables al orden del día, indica que un decreto que deja planteada la posibilidad de cambio de uso de suelo en la UPZ 74 alrededor del aeropuerto El Dorado, pues no es válido, tiene que ser derogado. Esa es la preocupación que siempre manifestamos a planeación en relación al mismo principio de los acuerdos de la ciudad respecto de la consolidación del territorio, del respeto a la vida, a la estructura ecológica, de una serie de proyectos que contribuyan en la modernización de todo este sector del entorno, basada en derechos con enfoque de género, enfoque diferencial, de diversidad, de la vida. Esto debe quedar claramente identificado en el proyecto de acuerdo que va a ponerse en consideración de la sociedad civil aproximadamente en el mes de junio de este año. Entonces, un aspecto clave que yo quiero dejar como indicado. Primero, Elisa Lilia, las disculpe, comunidades del entorno. Sí, continúa con la siguiente intervención. Si quiere continuar, Elisa. Pido una segunda intervención. Ok, bien, le informaba era porque de todas maneras no tenemos ediles con la primera intervención, entonces el Fidel, su segunda intervención. Muy amable presidente. Bueno, yo insistiré con la definición de lo que llaman suelos de riesgo en el marco de la estructura ecológica principal. No veo en las presentaciones, en los mapas, que se esté acogiendo los mandatos legales, en el sentido de que se reconozcan las rondas como lo que dice el decreto 1449 de 1977, es decir, una franja paralela al máximo nivel del agua, mínimo de 30 metros de ancho, y concomitantemente las zonas de manejo y preservación ambiental de ancho indefinido, pero que por casi que lógica deberían ser al menos tan anchas como la propia ronda, a fin de garantizar la existencia de los que llamaron en el decreto 190 de 2004, parques ecológicos de Titán y Humedal, como reservas, que a su vez habían sido reconocidas por el acuerdo 19 de 1994. Es decir, este POT debería
es obligación, debería estar aplicando sin ninguna cortapisa la sentencia C-554-2007 que declara el principio de rigor subsidiario completamente inapelable. Es decir, lo que se ha protegido no se puede desproteger, y lo que se ve en los mapas es que lo que ha sido protegido incluso por norma nacional se está desprotegiendo. Así de sencillo. ¿Cuál es el criterio? Aparentemente técnico, por ejemplo, en cuanto a áreas de inundación que incluyen riesgo, reconociendo como un hecho y no como un delito ecológico el relleno sobre los suelos que han, entre comillas, controlado las inundaciones naturales del río Bogotá, el río Fucha y los otros ríos de la sabana de Bogotá que están dentro de Bogotá, Distrito Capital. Eso no era la manera de hacer las cosas. Para eso se debió haber hecho un estudio aerofotográfico con ortocorrección histórico para determinar esas cotas de máxima inundación, de máximo crecimiento de los cuerpos de agua, y con base en eso definir ahí sí la ronda según el decreto nacional y aplicar la zona de manejo y preservación ambiental. Eso es una parte esencial de la estructura ecológica principal. En el caso de nuestra localidad, pues, qué decirlo, ni qué decirlo. Y ojo, y en el ámbito de restauración, nosotros tenemos ahí en la mitad de la avenida Boyacá, lo que llaman el canal Boyacá, que es un afluente de la Chocó a San Francisco, que a su vez llega al río Fucha. Digamos, eso está compartido con la localidad de Fontibón en cuanto a la cuenca del río Fucha, en últimas. De eso no hay ninguna conciencia, por ejemplo. Sin embargo, buena parte de nuestra localidad está inmersa dentro de esa propuesta de operación estratégica del aeropuerto. Yo celebraría, y ojalá así fuera, que en efecto quede derogado, no solamente por fuerza de los hechos, sino también en la norma, porque digamos que para leguleyos y mañosos ya estamos curtidos en este país. Ese decreto 765/1999, que fue hecho en un momento en el que no se podía haber expedido. En ese momento de la historia, solamente quedó, según la ley 388 del 97, solamente podía dictar norma territorial el plan de ordenamiento. El distrito se esperó hasta el año 2000 para expedir el plan de ordenamiento, y este decreto que afecta los usos del suelo fue expedido en el 99. De suyo era ilegal, sin embargo, ha mantenido en vilo a toda la UPZ 74 durante todos estos años. Y los efectos económicos de lo que fueron los cobros de predial del año antepasado, pues siguen ahí, latentes, como con la idea de asustar a las personas, generar algún pánico, como se dice, pánico económico, de modo que sientan que tienen que vender al precio que se le ocurra a medio o a largo plazo a los poseedores de esta visión económica que se llama operación estratégica de Aeropuerto El Dorado. Eso no está resuelto, y no veo, así sea otra perspectiva muy diferente a la de Peñalosa, no veo que eso esté en visión de corregirse, y tampoco veo que se separe de la visión de región metropolitana, que la asumen como un hecho, y de ahí que ya ni siquiera se tengan en cuenta las localidades. Es que eso es una cosa delicada. Sí, el Estatuto Orgánico de Bogotá nombra las localidades, pero nunca las define. Como la Constitución nos había creado las juntas administradoras locales, el Estatuto Orgánico de Bogotá lo admite, digamos, de mala manera a las juntas administradoras locales, pero en pos de desarrollos normativos que le quitaran competencia a las juntas administradoras locales. Desafortunadamente, la visión que ha mostrado la actual alcaldesa ha sido contraria a las juntas administradoras locales, y en varias oportunidades, o al menos en dos, ha manifestado que los ediles somos clientelistas, corruptos y ladrones. De alguna manera es así. Y con lo que yo he planteado en este plan de ordenamiento territorial, pues se da como un garrotazo final contra las juntas administradoras locales y contra las localidades con estas unidades de planeación local. ¿Sí? Desde ese punto de vista parece preocupante. Porque el tiempo. Gracias, presidente. Esa Lilia Bella tiene su segunda intervención. Muchísimas gracias. Sí,
Entonces, quiero dejar precisos 4 aspectos. Primero, en el proyecto de acuerdo del ordenamiento territorial debe quedar claramente identificados los principios del respeto a las condiciones actuales del entorno del aeropuerto, en particular garantizar el estado de habitabilidad, mejorándole y revitalizándole. En consecuencia, segundo aspecto, debe quedar derogado el decreto 765 de 1999 y en particular todo lo que tiene que ver con el tema de usos de suelo en los entornos de la operación Aeropuerto El Dorado. Tiene que quedar absolutamente claro para evitar los próximos 12 años o 15 años que pueda haber de nuevo una mirada que pretenda retirar del territorio el uso de suelo residencial. En tercer lugar, es que la participación de la ciudadanía debe tener ese espacio que hoy es enfoque en el plan de desarrollo distrital y que debe ser elevado a igual categoría en el ordenamiento territorial. En consecuencia, yo solicito que podamos realizar una mesa de trabajo especial con la Junta Administradora Local, las comunidades organizadas de la localidad y a partir de los documentos existentes se pueda escuchar opiniones ciudadanas, la agenda de la Junta Administradora Local en relación con el ordenamiento territorial y consolidar las propuestas concretas para el proyecto de acuerdo de ordenamiento territorial. Tiene que ser un trabajo que además lo concertaremos con la instancia de participación ciudadana CTPD y Secretaría de Planeación con el fin de garantizar que la comunidad pueda ser incidente en esta etapa del proceso constructivo del proyecto de acuerdo. Con ello podemos ir ganando importante espacio para garantizar que este ordenamiento territorial recoja el sentir de la ciudadanía, del entorno como de la ciudadanía en general de la localidad de Engativá. Creo que la administración debe hacer un minucioso estudio tomando del 824 esos aspectos que fueron consolidados por una comunidad que nunca ha estado quieta, que ha luchado, que se ha movilizado y que incluso en medio de un gobierno tan difícil como el de Enrique Peñalosa, fue posible lograr arrancar el respeto al territorio y el respeto a una población que ha crecido a través de muchas generaciones en el entorno del aeropuerto El Dorado. El que debe ser buen vecino es el aeropuerto, dado que las comunidades han sido vecinas amables, han sido vecinos defensores de la vida y que todos los daños que se hayan causado deben resarcirse para el bien de las comunidades. Entonces, yo quiero dejar planteado estos aspectos hoy, dado que el tema de hoy es el distrito aeroportuario, estos decretos que
ponen en discusión y en debate, y decir que la Junta Administradora Local desde hace muchos años ha venido trabajando este tema y que los ajustes realizados tienen que ver es con la fortaleza de este territorio en Gativá, que ha logrado unirse alrededor de unos principios claros de defensa tanto del mismo, o sea, del territorio, pero principalmente de las comunidades que lo habitan, con sus derechos, con sus diversidades, con sus diferencias. Entonces yo espero que ojalá le podamos dar vida a esta mesa de trabajo que es urgente, donde podamos compartir con mayor profundidad propuestas que contribuyan a mejorar, a esclarecer, a precisar aspectos que son necesarios. Yo no puedo terminar sin decir que para mí sí, el proyecto de ordenamiento de Claudia López recoge en gran medida el sentir de una ciudadanía que quiere vivir en una ciudad de derechos, de la vida, de la paz. Entonces, quería señalar eso, presidente. Gracias. A usted, Ilesa, muchísimas gracias. Entonces, no teniendo intervención de algún otro de los ediles, damos el uso de la palabra, Secretaría de Planeación, doctora María Elvira, para que podamos dar respuesta a las inquietudes de las personas que intervinieron. Por favor, muchas gracias. Sí, muchas gracias por sus aportes. Nos ayuda como a precisar y creo que pues quisiera hacer algunas aclaraciones y reforzar también otras cosas que ustedes han dicho. Entonces, con respecto, voy a empezar por los 4 puntos de la edilesa Lilia Abella. Pues lo primero es lo que comentaba del respeto de las condiciones actuales, de las condiciones de habitabilidad, o sea, de hacer una cualificación de las condiciones que ahí están dadas, y creo que sí refuerza un poco como el sentir que les estaba manifestando desde los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial, y es generar unas condiciones de proximidad, de cualificar el entorno construido, y pues ahí estamos hablando, creo que en los mismos términos. Efectivamente, este plan de ordenamiento territorial pues tiene que establecer cuáles son las condiciones de la norma en este entorno. Estamos de acuerdo que el 765 pues ya está, digamos que obsoleto, está llamado a revisarse, y justamente pues estamos en ese trabajo de definir cuáles son las condiciones no restrictivas, sino que reconozcan pues cuál es la realidad del territorio, y a partir de aquí tomar esas decisiones en términos de normativa. Eso todavía lo estamos construyendo, y eso lo queremos construir incluso de la mano de ustedes, y eso me lleva a al siguiente punto, que era el de tener esta mesa para discutir los proyectos y sobre todo pues digamos, cuál debiera ser esa normatividad de estos entornos. Y acá pues resalto el momento de participación que estamos por iniciar, que es justamente a esta escala local. Ahí, Andrea, si quieres más tarde podemos especificar cuál sería la fecha para el caso de Fontión y de Engativá, para estos 2 casos, para poder construir y discutir esos proyectos y cómo aterrizar realmente cuáles serían esas condiciones o tratamientos particulares que deban darse acá. Y pues sobre todo, entonces eso también me recoge el punto 4, que era el de la participación. Pero entonces esto que acabo de decir me ayuda a contestarle también al colectivo CAICAS. Entendemos que el Jauque es pues parte de la estructura ecológica principal. Cuando yo me refiero a que se articule con el espacio público, lo dije de manera general y genérica. Específicamente para Jauque no es que exista un parque específico acá, de hecho se define un área de protección del humedal. Esto lo decía para otro tipo de casos, y aquí también recojo lo que dice Fidel de la estructura ecológica principal, que tenga que definirse como, o más bien como potenciar esto para actividades más como de generación de conocimiento, de investigación o temas más contemplativos.
pues eso es justamente lo que está definiendo este POT. Yo le invito a que lo revisemos más en detalle esos aspectos que usted señala, y por ejemplo el caso de Cerro Seco al sur de la ciudad. Entonces esto se define como un parque de montaña en el cual se puedan llevar actividades de investigación alrededor de este ecosistema xerofítico y de la conservación de la alondra cornuda, por ejemplo, o sea, para traer un ejemplo específico. Ya en este sector, pues alrededor del Jauque, pues lo que se define es que tenga un área de protección y que se conserve como tal, como el humedal. Ya luego, pues a lo largo del río Bogotá podrá definirse también unos usos más de actividad pasiva, contemplativos, pero también para poner de valor el río y no darle la espalda, sino justamente darle la mirada para garantizar su conservación. Entonces, pues quería dar esa precisión. En cuanto a los temas de riesgos, pues el componente general, ahí están en la página colgados todos los planos, todos los estudios de riesgos que se hicieron. También lo invito a que lo revise, pero en todo caso lo que sí le propongo es, pues ni Santiago ni yo somos expertos en los temas de riesgos y de cómo se hizo este estudio. Puedo percibir que Edil sí tiene bastante conocimiento, entonces le propongo que en esas mesas que vayamos a tener mucho más específicas podamos traer a esta persona para que se pueda discutir y aclarar todas las dudas y sobre todo recoger todas sus sugerencias para que queden incorporadas efectivamente. Lo de las unidades de planeación local, como están definidas en este plan de ordenamiento territorial y según la competencia que tiene este plan de ordenamiento territorial, son unidades de planificación. No estamos aquí hablando del estatuto orgánico de Bogotá, digamos, nosotros no, pues ese no es el alcance de este POT. Este POT está definiendo unas unidades de planeación, sobre todo para poder garantizar la provisión de esos soportes urbanos que busca esa escala de proximidad de este POT. Entonces, es un poco redefinir esas unidades de planeación. No estamos hablando de otros aspectos que mencionó. Creo que son válidas las discusiones, pero no son, digamos, de este resorte. ¿Qué más? Yo tenía otras cosas por acá anotadas, permítanme. Bueno, y también resaltando lo que decía el colectivo CAICAS, digamos que el Jauque no es que esté incluido en el polígono y eso no significa que se vaya a intervenir, sino más bien reconocerlo para entender sus medidas de conservación, pero incluso no es que no esté incluido, o sea, en el polígono inicial del distrito aeroportuario no está incluido, pero en todo caso, el planeamiento que se tenga en este sector, pues, digamos, se tiene que incluir, sobre todo para darle ese valor que tiene patrimonial y natural y por lo tanto, pues no tomar medidas que vayan en contra pues un poco de ese significado. Entonces más bien invito al colectivo CAICAS que nos ayude, pues que participe en esta mesa específica que tengamos de esa unidad de planeación local para identificar esos barrios, digamos, orgánicos y pues definir realmente cuáles son los proyectos o las medidas que tengan que considerarse allí. Bueno, creo que Santiago iba a complementar la intervención con algunas respuestas, entonces si quieres dale. Claro que sí, María, y sobre todo con ese punto que acabas de cerrar, evidentemente la expedición del decreto 824 coincidió con que iba con una propuesta de POT que posteriormente se envió en el Consejo que, como ustedes bien saben, mezclaba esa estructura ecológica con la estructura de espacio público. Sin embargo, es muy importante resaltar que el 824 se expidió en el marco del decreto 190, donde la estructura ecológica principal se define como la estructura rectora del ordenamiento territorial, y en ese sentido nosotros garantizábamos que así fuese y que no fuera en contra de lo que establecía el POT y lo que establece esta nueva propuesta de POT, evidentemente. En ese sentido, también se reconoce que esos dos humedales, tanto el Capellanía como el Jauque, son catalogados como humedales Ramsar, es decir, humedales urbanos que deben tener un tratamiento diferencial, y hay una política de humedales también reciente de la Secretaría Distrital de Ambiente que garantiza la restauración y conservación de estos ecosistemas estratégicos y que evidentemente pues no serán susceptibles de ningún tipo de intervención, ni siquiera en materia de espacio público. Entonces eso era muy importante dejarlo supremamente en claro. Y respecto al decreto 765, María, yo creo que podríamos complementar solamente agregando que ustedes saben bien que ese decreto, si bien es un decreto distrital, se define a través de unas directrices de superior jerarquía de la aeronáutica civil
y que esas áreas de influencia aeroportuaria donde se restringen los usos residenciales y las edificaciones superiores a 3 pisos para no comprometer la seguridad y la operación aeroportuaria, pues es un tema que se definió hace 20 años. Hoy por hoy estamos en una redelimitación de ese decreto para que en efecto pueda tener una mayor aplicabilidad en cuanto al reconocimiento de la realidad y las dinámicas actuales que se presentan tanto en Engativá y Fontibón, y a partir de allí empezar a armonizar lo que nunca sucedió, armonizar la actividad aeroportuaria propiamente sobre el modelo de ocupación presente hoy y garantizar, como les mencionaba, capitalizar esas ventajas que genera un aeropuerto de semejante envergadura y al mismo tiempo mitigar esas externalidades negativas. Ustedes saben bien que esas UPZs ni siquiera se han reglamentado, no solamente la UPZ 74, sino las 7 UPZs que están recogidas en el ámbito de la operación del distrito aeroportuario, y es justamente por esas dificultades que se ha tenido para garantizar una aplicabilidad de una norma urbana que tiene que a su vez entender las directrices de superior jerarquía de la nación en cabeza del aerocivil y al mismo tiempo reconocer la manera como se ha venido consolidando ese territorio. Eso es un desafío que nosotros tenemos, que seguramente gracias a las intervenciones de ustedes lo abordaremos en este acuerdo del POT también. Yo creo que eso sería, no sé si creo que resolvimos todas las preguntas, no sé. Yo diría, muchísimas gracias. presidente, no sé si aquí Tranquila. Andrea, si quieres, tú me has comentado ya de algunas fechas tentativas de estas reuniones particulares que se tienen que llevar en el marco del POT. Creo que puede ser el momento para irlas precisando. Andrea Roa. Sí, señora, ¿cómo están? Sí, permíteme un segundito, ya estoy comprobándolo, por favor, aquí con imágenes que tenemos previstas. Yo anteriormente hablé con la edilesa Lilia Abella y quedamos para el 21 de mayo, formulación POT. Sería nuestra próxima reunión. Muchas gracias, directora. Y bueno, ya me hicieron llegar la información por interno de que solicitan las presentaciones que se hicieron el día de hoy, entonces con mucho gusto ya nosotros, yo por mi parte las enviaré directamente a la Secretaría del HAL y también les recuerdo que estoy enviando un link de registro de esta reunión que nos sirve a nosotros como evidencia de las reuniones que hemos tenido en el ámbito de la revisión ordinaria del plan de ordenamiento territorial, anexo a esto, distrito aeroportuario. Entonces, les agradecería mucho a ustedes, ediles y edilesas, me colaboren con ese registro y quedamos en esos compromisos. Muchas gracias. Doctora María Elvira, ¿ahí terminarían? Sí, señor. Bien, muchísimas gracias, doctora. Entonces, continuaríamos con la alcaldía local de Engativá, si tiene alguna intervención para responder. Sin embargo, antes de la alcaldía le decimos a doña Luz Marina, por parte del colectivo CAICAS, que por reglamento es imposible que le podamos dar nuevamente el uso de la palabra. Entonces, cualquier inquietud o duda que tenga la puede plantear por el correo de la Junta Administradora Local de Engativá y nosotros se la haríamos llegar al ente correspondiente para que le dé la respuesta pertinente. Entonces, alcaldía local de Engativá, ¿tiene alguna respuesta para lo planteado por los ediles o las personas que intervinieron? Edile Iván Darío, nuevamente cordial saludo. No, señor, no tenemos una intervención en relación a ello. Bien, entonces de esta manera pues agradecemos de verdad a las personas que estuvieron presentes en la sesión el día de hoy. La idea es que continuemos con este tema tan importante en todo lo que hace parte del POT y que de una u otra manera podamos seguir trabajando en estos espacios desde la comisión, desde el Plan de Desarrollo Local de Engativá, desde la Alcaldía Local de Engativá también con el acompañamiento de los mismos. Entonces, la idea es que estaremos prestos a las próximas invitaciones y a las próximas sesiones que
se puedan realizar desde la corporación por parte de la comisión. Entonces, no teniendo intervenciones de más de los ediles, les agradecemos a la doctora María Elvira y su grupo de trabajo por parte de la Secretaría de Planeación Distrital, a la Alcaldía Local de Engativá y obviamente a las personas que intervinieron por parte de CAICA, la señora Luz Marina, y estaremos prestos a realizarles nuevamente invitación para los nuevos temas que vamos a tratar. Si desean, se pueden retirar agradeciendo de antemano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctora María Elvira, solicitarle nuevamente las diapositivas que presentaron, la presentación, por favor, para que nos la pueda remitir por correo y hacerla extensiva a los ediles y a las personas que de pronto la soliciten de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto. Bueno, hasta luego. Gracias. Señorita secretaria, hasta luego, continuamos que estén muy bien. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz día, hasta luego, gracias. A ustedes. Señorita secretaria, por favor, agradecerle a Andrea Roa, muchísimas gracias por todo el enlace que nos has ayudado a realizar con este proceso en el POR. Muchas gracias. No, señor Edil, con mucho gusto, gracias a ustedes por darnos el espacio y ayudarnos a construir este plan de ordenamiento territorial para el renacer de Bogotá 2022-2035. Que estén muy bien, muchísimas gracias, feliz día. Gracias. Entonces, señorita secretaria, continuamos el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios tiene el uso de la palabra la ilesa Jessica Lorena Rodríguez. Gracias, presidente. Para convocar el día de mañana a sesión de comisión de gobierno, 9:30 de la mañana, cuyo tema principal serán las manifestaciones que se han llevado a cabo en mayo de 2021 y derechos humanos. Entonces, mañana 9:30 de la mañana. El fiel Ernesto Poveda. Muy amable, presidente, no alcancé a mencionarlo porque me comí mis dos intervenciones en el punto principal, pero por favor, esa reunión del 21 de mayo que tenga enlace para que quien quiera participar de dicha mesa pueda hacerlo. Gracias, presidente. Bien, y le estaremos pendientes entonces con este proceso para las invitaciones pertinentes a esta mesa de trabajo. Entonces, no habiendo más intervenciones por parte de los ediles y agotado el orden del día, damos por terminada la sesión del día de hoy, ya siendo convocados para el día de mañana 9:30 de la mañana, siendo las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos los ediles por su asistencia. Un buen día para todos. Feliz día para todos y todas. Feliz día. Feliz día. Mañana. Mañana.